La noche se convirtió en un instante memorable, colmado de entusiasmo y diversión. Desenfrenada. La jornada transcurría apacible aquel martes por la noche, cuando todo a mi alrededor parecía sumergirse en la calma absoluta. Experimentaba una fatiga más intensa. Comúnmente, debido a la jornada laboral, se me ocurrió la idea de descansar con los brazos extendidos. Cerrar los ojos y reposar la cabeza en la almohada, creí que mis inquietudes desaparecerían. Pero me equivoqué, he criado a mi hijo sin la asistencia de nadie. En los últimos 8 años, tras mi separación de mi ex-esposo, hemos conseguido, para preservar una relación constructiva, decidimos seguir trayectorias distintas y fue mi responsabilidad hacerlo. Criar meu filho sozinho tem sido tanto una grande alegría cuanto un desafío. La mayor influencia en mi vida. Todo lo que valoro se manifiesta en su astucia. Su habilidad para provocar risa y su constante amabilidad a pesar de la responsabilidad de cumplir con las funciones a menudo me agotaban por completo, esa noche. El cansancio se hizo evidente. Me dominó rápidamente y apenas tuve fuerzas para ponerme el pijama antes de acostarme exhausta en la cama de la casa. Un profundo silencio predominaba tras la intensa noche de videojuegos y tareas. Y se había retirado a descansar. Unas horas antes, experimenté un profundo alivio al poder disfrutar de un momento a solas. La habitación estaba envuelta en la penumbra, salvo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las delgadas cortinas. Las cortinas me cubren con la manta hasta el mentón, disfrutando de la agradable sensación. Una sensación de calor y confort en mi cama, donde permanecí bajo las sábanas. El cuerpo se ajustaba mientras la tenue luz lunar proyectaba suaves sombras en las paredes. Mis pensamientos se orientaban hacia la vida reciente, que había transcurrido de manera apacible, proporcionándome un respiro posterior. Desde la partida del padre de Amy el año pasado, hemos experimentado diversos acontecimientos. Hemos compartido numerosas experiencias juntos, explorando la vida en soledad. A pesar de que yo ya estaba cerca de los 20 años, continuábamos manteniendo una conexión. Su relación era íntima y él constantemente manifestaba su interés y afecto. En ocasiones, me cuestionaba si estaba asumiendo una responsabilidad excesiva para alguien de su edad. Una sonrisa se manifestó en mi rostro al evocar su inmensa bondad, y me sentí agradecida por su presencia en mi vida. No obstante, esa noche la fatiga me envolvía, mis ojos parecían pesados y el cuerpo se sumergía en la calma justo cuando, dejándome llevar por el cansancio, un leve golpeteo interrumpió la tranquilidad. Al despertar, experimenté una intensa tranquilidad en la entrada de mi habitación. Sensación de entumecimiento en un estado de semiconsciencia durante los impactos, esa voz suave pero persistente me despertó con un susurro tenue. El sonido perceptible de Chami llamó a su madre, logrando despertarla de inmediato. Titilando, intenté enfocar la vista dirigiendo mi mirada hacia la entrada. La tenue iluminación del pasillo delineaba la silueta de Amy en la puerta. Desperté apoyándome en mis codos, parpadeando para ahuyentar el cansancio. Preguntó con voz grave, ¿qué ocurre? Ante la fatiga. Vaciló brevemente antes de ingresar en la habitación, al asegurarse de cerrar la puerta con suavidad al pasar. Su modo de moverse evidenciaba una indecisión perceptible. Cuestionó su legitimidad para estar en ese lugar y expresó en voz baja su dificultad para dormir, evitando cruzar. Mientras se mantenía junto a la cama, sentí una intensa mirada hacia mí. La preocupación tras mi separación dificultaba considerablemente mi capacidad para dormir. Declaraba abiertamente que, a pesar de todo, era consciente de que debía enfrentar las transformaciones en nuestras vidas. La ausencia de su padre lo había impactado más de lo que aparentaba y en ocasiones. Al observar, podía percibir el peso de esa ausencia en su expresión. Me acerqué y susurré mientras mi mano acariciaba el vacío a mi lado. No hay inconveniente si decides quedarte, si lo deseas.
Puedes permanecer. Esta noche. Ella volvió a experimentar dudas. Aunque de manera efímera. Antes de acercarse, se acostó a mi lado en la cama, recostándose de costado con la mirada fija en mí. Fue entonces cuando observé por primera vez el agotamiento reflejado en su rostro. Había algo más. Una chispa. Brillante. Detrás de su mirada. Se ocultaba una vulnerabilidad silenciosa que raramente se manifestaba. ¿Estarías interesado en debatir sobre el topic?, pregunté en voz baja, susurrando. Y ella movió la cabeza, permitiendo que su melena oscura cayera sobre su rostro. Mi anhelo trascendía la simple compañía, contigo. Mi corazón había redescubierto su ternura, que no había estado cerca de mí durante bastante tiempo. Buscando consuelo como solía hacer en mi infancia, extendí mi mano hacia adelante, apartando con delicadeza los cabellos de su frente. Y le dediqué una sonrisa amable. Está bien, le dije en voz baja. Puedes quedarte tanto como desees. Como desees. Exhibe una sonrisa. Aunque en su mirada se manifestaba un destello que indicaba una emoción más profunda. Algo que no estaba preparado para revelar en ese instante. Por lo que opté por no presionarle. Me recosté. Nos cubrimos con la manta y permití que el silencio nos envolviera. Permanecimos brevemente en el lugar, rodeados por el silencio de la habitación. La respiración de Amy se serenaba, volviéndose más profunda. Desigual. Por un instante creí que se había quedado dormido. Hasta que con voz suave la madre pronunció que extrañaba al padre. La pregunta inesperada me sorprendió. Investigar sobre la identidad. Mencionó a su padre durante la conversación. He estado eludiendo una pregunta durante un prolongado periodo, cuya respuesta no estaba segura de conocer en ocasiones. Acepté con serenidad en mi tono de voz. Pero nuestra relación no se encontraba en óptimas condiciones. ¿Eres consciente de ello? Aunque asintió. Sus ojos permanecieron fijos en. He estado esperando algo adicional. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la posibilidad de que las circunstancias hubieran sido diferentes? Exhaló con melancolía en el pecho debido a la carga de lo que fue. Quizás. Aunque no lo considero. Es posible alterar lo acontecido únicamente. Podemos proseguir avanzando. Ella dirigió su mirada hacia abajo mientras juega con. Los dedos de la manta juegan con el borde. Me pregunto si podría haber. Opté por una ruta alternativa. Tal vez debí haber actuado de manera diferente. Sus palabras me impactaron como un golpe directo y me sentí completamente identificado. Y no has cometido ningún error. La responsabilidad de esto recae en ti, en ocasiones. Tengo la impresión de que su voz susurró casi inaudiblemente que las circunstancias podrían haber sido distintas. Tal vez la ausencia de papá no habría ocurrido. Al ocurrir, mis ojos se inundaron de lágrimas y lo abracé con fuerza. Resistimos un instante. Pero luego se entregaron al abrazo, ocultando su rostro en mi hombro con voz temblorosa. Expresé que tu padre se marchó sin ninguna implicación contigo. Las decisiones que él tomó no eran de tu responsabilidad, siempre han sido apropiadas. Sin duda. Ella asintió con la cabeza apoyada en mi hombro. Aunque percibí la rigidez en su postura, había soportado esa carga durante un extenso periodo y no había estado consciente de la magnitud de la misma. Había influido. Permanecimos abrazados durante un tiempo y gradualmente. Percibí cómo la tensión de la respiración de Amy se calmaba hasta que finalmente se quedó dormido. Mientras tanto, mi mente estaba repleta de reflexiones sobre al mantener nuestro pasado juntos cerca. Experimenté la sensación de que la calidez que trascendía el amor maternal fue algo más profundo. Me percaté de que nuestra relación estaba evolucionando, aunque no estaba segura de ello. Estar preparada para lo que ello conllevaba me hizo sentir que era únicamente el inicio. Al despertar al día siguiente, la luz del sol se filtraba rápidamente a través de las cortinas, sorprendiéndome antes de que estuviera lista para iniciar el día. Mientras él continuaba durmiendo a mi lado,
Una expresión serena en su rostro indicaba que la tensión que lo había afectado la noche anterior ya se había disipado. Contemplé por un instante, sintiendo como mi corazón se colmaba de cálido amor maternal. Sin embargo, debajo de esa emoción persistía algo más, era este mismo. Un sentimiento que había intentado eludir la noche anterior. Una emoción inefable que se manifestaba en silencio. Descendí a la cocina para preparar el desayuno mientras cocinaba. Los panqueques evocaban en mi mente la conversación de la noche anterior, de la cual Sos ha sido una persona sensible. Sin embargo, no había reconocido la magnitud del dolor que había internalizado por la pérdida de su padre y la culpa que ello conllevaba. Sentía que era una cosa que debía haber notado anteriormente. Y el hecho de que no lo hubiera compartido conmigo hasta este momento me oprimía. Sin embargo, noté una transformación en la manera en que mi corazón se comportaba. Cuál me observó la noche anterior y en cómo buscó a consuelo en mis brazos. Parecía haber cruzado un umbral entre requerirme como madre y desear algo adicional. Más íntimo y profundo. En realidad, experimenté la misma calidez que me invadió al abrazarlo. La manera en que su presencia me reconfortó no se limitaba únicamente al cuidado maternal, implicaba algo más. Me concentré en la idea de los deliciosos panqueques al observar al niño. Me di cuenta de que mi hijo era como yo en mi infancia. A pesar de mis esfuerzos por ignorar ese sentimiento. No pude evitarlo en ese momento. Se presentó en la parte inferior de las escaleras, frotándose los ojos y con el cabello desordenado por el sueño. En ese instante, se presentaba como un niño otra vez más, con su esbelto físico aún intacto, adaptándome a su desarrollo durante la adolescencia. Intenté esbozar una sonrisa para deshacerme de las desconocidas. Las emociones de la noche anterior me llevaron a saludar al perezoso que aún reposaba. Al colocar un plato de tortitas en la mesa, susurró un saludo matutino mientras se sentaba para deleitarse con su desayuno. Disfrutamos de nuestra comida en calma mientras la luz solar iluminaba los deliciosos resplandor. Dorado y cálido resplandor que entraba, del cual sus sombras me hacían sentir la mirada de él sobre mí. Ocasionalmente, aunque elegí permanecer en silencio, no me sentía inactiva. En la conversación de la noche anterior, él parecía estar en un estado más óptimo esa mañana. Más para el cual sos verdadero yo. Prefería no evocar sentimientos reprimidos, a menos que él estuviera preparado. Finalmente, Jamie tomó una decisión. Quiero interrumpir el silencio para expresarte mi agradecimiento por lo que hiciste anoche. Mamá. Lo observé con asombro ante la inesperada fragilidad de su tono de voz. No es necesario que me las des. Gracias. Siempre podrás contar conmigo. Sin importar las circunstancias. Sus ojos se fijaron en los míos, expectantes. Suspiré con tristeza al reflexionar sobre si en algún momento había concebido que las circunstancias pudieran haber sido diversas. Posiblemente a causa de la carga histórica. Pero es inviable modificarlos ante eventos pasados. La única opción que poseemos es seguir avanzando hacia adelante. Desvió la mirada, entretenido con la manta entre los dedos. Y me cuestioné si podría haber actuado de manera diferente. ¿Tienes idea si sus palabras habrían sido más convenientes? Me impactaron. Como un impacto. Me erguí, no has incurrido en ningún error. Aunque en ocasiones, considero que fue también tu responsabilidad, de alguna manera. Lo percibo así. Murmuró en voz baja. Casi un noticiable. Como si fuera preferible, quizás mi padre no habría partido. Las lágrimas se acumularon en mis ojos y lo abracé. Al principio opuso resistencia, pero luego se entregó a la situación. Abrazo ocultando su rostro en mi hombro y presta atención. Los rumores sobre su conducta nunca eran de tu incumbencia, siempre ha sido apropiado. Sin duda. Eres esencial en mi vida, asintió mientras apoyaba su cabeza en mi hombro. Noté la rigidez en su postura,
Había estado soportando esta carga durante tanto tiempo que no había tomado conciencia de su magnitud. Que me había afectado. Permanecimos abrazados durante un tiempo y noté cómo la tensión comenzaba a disiparse gradualmente en la respiración de YY. Se tranquilizaba hasta que finalmente se quedó dormido, mientras tanto. Yo continuaba. Despierta reflexionando sobre el pasado y todas las experiencias compartidas. Durante el abrazo. Surgió algo inesperado, experimenté una sensación de calor. Se expandía en mi interior, nada se trataba únicamente del afecto materno hacia su materno. En lugar de ser simplemente un individuo. Representaba un sentimiento profundo e indescriptible que no lograba comprender. Identificar completamente algo que observé en la dinámica entre nosotros. Estaba experimentando transformaciones y dudaba de estar preparada para enfrentar lo que ello implicaba. Y esto solo parecía ser el inicio, al día siguiente. Amaneció a una velocidad excesiva. La luz matutina del sol se filtraba a través de las cortinas. Me despertaba antes de que estuviera lista para iniciar el día. Mientras yo despertaba. Él continuaba dormido a mi lado con una expresión serena en su rostro. La ansiedad que lo había afectado la noche anterior ya se había disipado. Lo estuve observando durante un instante en que mi corazón se llenaba con el cálido afecto familiar materno. No obstante, algo adicional subsistía latente bajo esa emoción. La misma sensación que había intentado reprimir la noche anterior. Un sentimiento que no lograba articular. Me desplacé de manera sigilosa para no perturbar su sueño y me maternó y dirigí a la cocina para preparar el desayuno mientras cocinaba panqueques. Los pensamientos volvieron a la conversación que mantuvimos durante la madrugada, la sensibilidad de Am era algo conocido. El embargo no había estado consciente de la profunda asimilación de la ausencia de su padre y la carga de culpa. Lo que portaba fue algo que debía haber discernido previamente. Y el hecho de que no lo hubiera comunicado conmigo. Hasta este momento. Había un gran peso en mi corazón, no obstante. Ocurrió algo más. Noté un cambio en la forma en que me miró la noche anterior y en cómo buscó a consuelo en mis brazos. Haber cruzado un umbral entre requerirme como madre y desear algo adicional. Algo más íntimo y profundo. Debo confesar que también experimenté la calidez que me inundó al abrazarlo. La forma en que su presencia me reconfortaba no se daba únicamente en la defensa materna, sino que implicaba algo más. Adicionalmente, agité mis pensamientos concentrándome en los hotcakes, era únicamente un joven, recordé a tu hijo. Pero a pesar de mis esfuerzos. Al ignorarlo. El sentimiento persistía, finalmente. Descendió. Escaleras. Frotándose los ojos y con el cabello desarreglado debido al sueño. En ese instante. Parecía ser un niño nuevamente. Con su figura esbelta. Adaptándose aún a su desarrollo durante la adolescencia con una sonrisa en él intenté distanciarme de las desconcertantes sensaciones de la velada anterior y saludé al dormilón con un buenos días. Al colocar un plato de tortitas en la mesa. Susurró un saludo matutino mientras se acomodaba para degustar su desayuno. Disfrutamos de nuestra comida en un placentero silencio mientras la luz solar se infiltraba en el entorno. La luz dorada se filtraba a través de las ventanas, iluminando la cocina. Mientras percibía la mirada ocasional de YY aunque decidí. Al guardar silencio. No se sentía preparada para mencionar la conversación de la noche anterior en la que él parecía estar presente. He estado más optimista esa mañana. Más similar a su yo usual. Y prefería no abordar temas delicados. A menos que él estuviera preparado, finalmente. Ha tomado una decisión. Después de un prolongado silencio. Deseo expresarte mi agradecimiento por lo que realizaste anoche. Mamá. Lo observé con asombro ante la inesperada fragilidad de su tono de voz. No es necesario que me proporciones las gracias, puedes contar conmigo en todo momento. Sin importar las circunstancias. Las circunstancias del permiso para pasar fueron aceptadas con un asentimiento de cabeza, no obstante. Percibí una intensidad mayor en su mirada.
algo que evocó la forma en que me había observado en la penumbra. Creyendo que no podía percibirlo. La mirada se prolongó más de lo habitual y por un instante experimenté la sensación de que mi respiración se interrumpía durante el día. No ocurrió nada inusual. Jamie estuvo enfocado en su habitación realizando tareas escolares, disfrutando de los videojuegos, mientras yo me ocupé de las tareas domésticas, observando una alteración en la dinámica entre nosotros. Manifestaba una completa discreción sin ser ostentoso ni resaltar de manera manifiesta. Destacará y podrá ser claramente identificado como distinto, no obstante. Se percibía una atmósfera de tensión. Un silencio impregnado de significado. Complicidad implícita a medida que el día se convertía en oscuridad. Mis pensamientos hacia mí se intensificaban, reflexioné sobre mi proceso de maduración a lo largo de los años. Recientemente, durante el proceso de individualización, reflexioné sobre la conexión que experimentamos la noche anterior. Una notable naturalidad al abrazarlo y consolarlo, mientras meditaba sobre ello. Comprendí que mis emociones no se restringían a las de una madre, sino que trascendían esa noche. Después de la cena, Chai y yo nos acomodamos en el sofá para disfrutar juntos de una película en la habitación, donde la luz era tenue. Sombras titilantes se proyectaban en las paredes debido al tenue resplandor del televisor. No intercambiábamos muchas palabras entre nosotros. Parece que estábamos contentos simplemente por estar juntos a medida que avanzaba la película. Me di cuenta. Relata con creciente intensidad la proximidad de Jam. Como su brazo rozaba el mío con cada movimiento. ¿Y cómo experimenté mí? El corazón comenzaba a latir más rápidamente mientras intentaba concentrarme en la película. Aunque era en vano debido a la atmósfera. La tensión entre nosotros fue evidente. A pesar de que ninguno de los dos abordaba el asunto, cada gesto parecía estar colmado de emociones no expresadas y a medida que transcurría el tiempo, se tornaba cada vez más difícil ignorarlo en la mitad de la película. Jenny. Su brazo se acercó nuevamente al mío, rozándolo otra vez más. En esta ocasión, no se apartó, por el contrario. Permitió que su brazo descansara sobre el mío. Sentí el calor de su piel, que me inundó con una ola de calidez al mirarlo de reojo. Observé y él respondió con una mirada, sus ojos transmitían ternura. Pero, asimismo, algo desconocido para mí manifestaba un sentimiento afectuoso. Sin embargo, también había algo más profundo. Algo que manifestaba los sentimientos que había procurado reprimir durante toda la... De manera instintiva, levanté la mano y entrelacé la suya. Nuestros dedos se separaron brevemente, sin embargo. Él presionó delicadamente mi mano, su pulgar acariciando mi piel de tal manera que hizo que mi corazón latiera con intensidad. Permanecimos en ese lugar durante un instante de silencio, al entrelazar nuestras manos bajo la tenue iluminación de la habitación. Viví una experiencia significativa. Esencialmente, una circunstancia en la que algo se modificó entre nosotros. Aunque no tenía claro su significado y no me sentía preparada para reflexionar en profundidad al respecto, intuía que las circunstancias estaban generando ilusión en mí. Dejó de ser únicamente mi hijo para transformarse en una entidad distinta. Una persona, la que resguardaba de una manera que superaba el afecto materno, al concluir la película. Permanecimos mientras los créditos se proyectaban en la pantalla. Descansé mi cabeza en el hombro de Amy, percibiendo. El constante movimiento de su pecho al respirar era insignificante. El embargo provocaba una sensación de proximidad que trascendía cualquier experiencia previa que hubiéramos compartido. Con voz tenue, Yami susurró a su madre: «Me alegra mucho que hayas venido. No puedo concebir mi existencia sin tu presencia». Un torrente de emociones invadió mi corazón y volví a aferrar su. «Me complace estar aquí contigo. Y puedes estar tranquilo porque no hay motivo de preocupación. No me alejaré en ningún momento», con una expresión serena en el rostro. Nos mantuvimos unidos.
Inmersos en la placentera serenidad de ese momento, era una emoción. Cuando había estado un tiempo sin experimentar una sensación de cohesión afectiva. Sin embargo, no se asemejaba al amor que solía conocer, era algo diferente. Algo profundo. En ese momento, lo novedoso se manifestó, no conseguí comprenderlo completamente. Sin embargo, al recordar ahora, me doy cuenta de que fue un amor íntimo al estar junto a él / ella. Comprendí que lo que se desarrollaba entre nosotros progresaba rápidamente de manera sorprendente. Lo cual no me incomodaba. El absoluto de hecho resultaba bastante emocionante y no lograba comprender la razón precisa por la cual los días posteriores a esa noche en el sofá se experimentaban de manera diferente. Jamie. Y se notaba una especie de calidez en nuestra interacción cercana. El uno al otro como un vínculo sutil que nos unía, atrayéndolos constantemente hacia él mismo. Intenté preservar la rutina o las emociones que habían emergido en mí. Sin embargo, me resultaba inconcebible ignorar lo ocurrido, era incapaz de erradicar de mi mente la sensación de su mano en su contacto, impregnado en mi piel, que parecía trivial a primera vista. Sin embargo, adquirió considerable relevancia con el tiempo. Me percaté de que no era así. Deseaba olvidar la conexión que teníamos, la cual era evidente. Y a medida que transcurría el tiempo, se tornaba más difícil ocultar que algo había cambiado, dando la impresión de ser percibido. También notaba su mirada fija en mí cuando creía que no lo advertía. Como si sus ojos se detuvieran un instante adicional en mí. Persona que constantemente encuentra razones para acercarse a mí. Como ocurrió en aquella ocasión. Una noche. Unos días después de nuestro tranquilo momento en el sofá. Mientras ella lavaba los platos. Él los secaba, creando un ambiente sereno. La cocina, marcada por el ritmo incesante de nuestras labores, permitía que los últimos destellos del sol se filtraran a través de las ventanas, iluminando la habitación con una luz dorada que generaba una atmósfera suave y onírica. Le ofrecí un plato a Amy y al tomarlo, nuestros dedos se rozaron, ese breve contacto me transmitió una sensación familiar y cálida. Entonces, lo observé detenidamente mientras él me devolvía la mirada con la misma intensidad suave que había percibido anteriormente. ¿Te encuentras bien, mamá?, inquirió con la voz suave pero cargada de una antigua ternura que me conmovió profundamente. Confirmé que me hallaba bien con una sonrisa en el rostro. Me encontré indeciso ante la incertidumbre de mi respuesta, no deseaba faltar a la verdad. Aunque tampoco me sentía seguro. Dispuesta a ser completamente honesta con nosotros en silencio. Eligiendo ser poco detallada pero sincera. Mantuvo su mirada fija, en su lugar. Colocó el plato. Se giró completamente hacia mí. Sus ojos intentando localizar los míos. ¿Qué ocurre entre nosotros, mi querido corazón? Experimentando con intensidad en mi pecho. No anticipé que la conversación se desarrollara de este modo. Pero una vez al haber alcanzado este punto, no había retorno, nuestra tensión se mantenía en el aire. El ambiente es denso y pesado. Similar a la calma que precede a una tormenta, desconozco la respuesta. Murmuro que todo ha cambiado y a mí se acercó su figura a escasos centímetros de la mía y por un instante. El único sonido en la habitación era el compás incesante de nuestra respiración. Con delicadeza él deslizó su mano y apartó un mechón de mi cabello detrás de la oreja. Su contacto provocando un estremecimiento en mi espalda. En un susurro apenas audible. Mencionó que he experimentado cambios. Sin embargo, esto no constituye un problema. Efectué una mirada hacia él, experimentando cómo mi corazón palpitaba con rapidez ante la intensidad de su mirada y la ternura que ésta emanaba. Mi mente estaba abrumada en un instante. Pero solo podía concentrarme en lo inmediato. ¿Qué estaba ahí en mi deseo de disminuir la breve distancia que nos separaba para entregarme a lo que fuera que existiera? Al ocurrir
Manifesté mi ignorancia al pronunciar esas palabras. Realmente desconozco la naturaleza de esto. La mano de Amy permaneció en la cercanía de su rostro con el delicado roce de sus dedos en mi mejilla. Percibo que estamos aislados en este instante, susurró mientras inhalamos profundamente. Únicamente nosotros dos. Buscando consuelo en su contacto por un breve momento. Permitiendo que el calor de su mano mitigara la tormenta que había estado agitando mi interior durante un prolongado periodo. Éramos dos. Explorando el mundo en compañía recíproca. Brindándonos apoyo. La conexión incondicional que teníamos siempre fue robusta. Pero ahora la percibo de manera diferente. Que estaba experimentando una transformación inesperada para ambos. Incluido al despertar. Mi madre me contemplaba con ternura y emoción en su mirada, la madre titubeó. Su voz apenas lograba emerger de su boca, no encuentro las palabras para describirte. Es esencial. Ya que tu importancia para mí supera cualquier otra consideración. Nadie ha sido. Tus palabras hicieron que mi corazón se detuviera brevemente y me quedara sin aliento por un instante. Tras días e incluso semanas de intentar reprimir mis emociones. Estas finalmente estallaron de manera repentina. Abriéndose camino con toda su fuerza. Se había esforzado por retenerlas. Dominarlas, sin embargo. Al estar tan close de ella. Con su mano acariciando mi mejilla y sus ojos colmados de afecto. Ya no pude continuar negándoles, también me importas. Susurraste. Atrapados en un instante detenido en el tiempo mientras el estruendo del World Outside se desvanecía en ese momento. Lo único que importaba era la intimidad entre nosotros. La complicidad que se había fortalecido día tras día. Me incliné ligeramente hacia él y percibí que él también se acercaba. Mientras colocaba mi pierna acerca de la suya. Nos besamos y él no mostró ninguna vacilación, no pude resistir más tiempo. El tiempo transcurrió y parece que él tampoco logró el contacto de sus labios con los míos. En un beso sutil y profundo. Experimenté una sensación inigualable, sentí una oleada. Una intensa manifestación de amor que habíamos cultivado se deterioró. De manera súbita y sin advertirlo. Todo se desató al cerrar mis ojos. Lo que permitió que el instante me envolviera y experimenté una sensación de vitalidad que nunca había sentido en años. No estaba completamente presente. Sin embargo, la situación no era compleja de comprender, era un amor genuino y sencillo que había emergido de manera espontánea entre nosotros. Evolucionando a lo largo de años de dedicación. Confianza y empatía. Mientras estábamos ocupados. Me repetí eso. Las palabras en mi mente. Tras 30 minutos. Me llevaron a la conclusión de que había finalizado. Nos mantuvimos en silencio. Conscientes gradualmente de lo sucedido al apartarse. Y me dedicó una sonrisa. Sus ojos emanaban ternura. Todo está en orden. ¿Verdad? Concordia en silencio. Sin poder articular palabra durante un instante. Mi corazón estaba sobrecogido por la intensidad de mis emociones. Asentí en voz baja. Sintiendo emociones. Todo estaba en orden esa noche tras haber finalizada la limpieza. Ham y yo nos instalamos en el patio trasero. Contemplando el cielo estrellado. La atmósfera nocturna fue serena. El aire fue puro y fresco. Y por primera vez en mucho tiempo. En ese momento. Experimenté una sensación de alivio. La carga de las emociones no expresadas entre nosotros se había disipado. Dejando en su lugar una serenidad y la paz interior. Aunque no conversábamos extensamente, era suficiente con compartir el silencio nocturno. Sentados uno al lado del otro. No experimentábamos prisa ni presión, el que emergía entre nosotros evolucionaba a su propio compás. Y me complacían mis emociones. Permitirlo. Fluyó de manera natural, extendió su mano y tomó la mía, los dedos cálidos se entretejieron con los míos. Nos reímos mientras apretábamos suavemente su mano. Nos mantuvimos en un silencio cómodo.
Contemplando cómo las estrellas resplandecían sobre nosotros, era un amor palpable, real y más poderoso de lo que había concebido. Mientras me encontraba allí con Al, sosteniendo su mano bajo el firmamento nocturno, comprendí que cualquier cosa que sucediera, estaríamos bien. Posteriormente, ambos lo afrontaríamos en compañía. A medida que avanzáramos, a medida que transcurrían las semanas, la placentera proximidad que Jamie y yo compartíamos se convirtió en parte de nuestra rutina. En la cotidianidad, nada fue necesario, sé exhaustivamente el que emergía entre nosotros, ya que carecía de etiquetas que surgen de manera espontánea en nuestra relación, reflejadas en nuestras miradas, en el anhelo de contacto, en la complicidad de esos instantes de serenidad. ¿Cuál? Con el tiempo parecía interminable, percibía que nuestro vínculo la fortaleza se volvía más evidente y auténtica. Y mis dudas se desvanecían. Mi hijo ya no era únicamente eso, sino que se había transformado en mi compañero. De manera inesperada. Como si nuestra conexión hubiera progresado hacia algo que se ajustaba a la perfección para ambos. Algo de lo que ni siquiera éramos conscientes de necesitar. Se manifestó en una tarde de otoño, cuando la lluvia descendía. Finalmente todo adquirió sentido, el firmamento se hallaba cubierto por densas nubes que se desplazaban con rapidez mientras la lluvia caía. Sin cesar. Las cristales inundaban el hogar con el apacible sonido de la naturaleza. A mí nos encontrábamos en la sala adyacente a la chimenea, que presentaba un fuego que crepitaba suavemente, mientras la conexión entre ambos se intensificaba. Me encontraba reclinado sobre mí mismo con su cabeza, reposando en mi hombro mientras deslizaba inconscientemente mis dedos por su cabello, disfrutando de la serena proximidad. Que compartíamos una conexión en la forma en cómo la lluvia atenuaba el entorno y el fuego transformaba la habitación en nuestro espacio. Su propio universo hacía que todo pareciera más próximo y más intenso al experimentar la respiración pausada y constante de Y sans necesidad de palabras. Era evidente. Los pensamientos que compartíamos y las emociones no expresadas entre nosotros se habían intensificado considerablemente. Resultaba superfluo continuar la conversación, nuestra sincronización era perfecta. Estábamos completamente en armonía, ella levantó ligeramente la cabeza y se volvió. Se acercó a mí y nuestros ojos se encontraron para un prolongado instante. Nos observamos intensamente en la habitación iluminada por la tenue luminosidad del fuego y el incesante tamborileo de la lluvia. En ese instante comprendí que nuestra conexión no se restringía únicamente al amor, sino que era algo más profundo. Algo que trascendía lo meramente superficial. La designación de madre e hijo se había transformado en un vínculo tangible. Algo verídico, la madre murmuró en voz baja Ham con su tono suave pero impregnado de. El sentimiento no respondió, simplemente aguardé a que continuara, consciente de la significancia de las inminentes palabras, que fue manifestada con ternura, te amo. Al extender tu mano hacia la mía. No solo por ser mi madre, sino por tu esencia en su totalidad. Lo que representas es incierto en términos de corrección. Pero puedo actuar al respecto. Resistirme a sus palabras me envolvió, llenando la habitación con un calor que provocó la contracción de mi corazón. La forma más reconfortante presagiaba que esto ocurriría, ya lo anticipaba al escucharlo. Expresado en voz alta. Reseñó la magnitud de las emociones. Todo parecía más auténtico al familiarizarme con su mano, percibiendo el latido constante de su corazón debajo de ella. Mis dedos susurran el nombre y con un leve matiz en mi voz. Mis sentimientos hacia. Te tengo un profundo aprecio. Pero esta situación es singular. La mirada buscaba mis ojos en busca de validación. Como si la necesitara. La confirmación fue evidente, esperaba una respuesta a la incógnita que se interponía entre nosotros. Desconozco el significado de esto, a pesar de avanzar. Reconozco que experimento la misma emoción.
la cual no considero negativa, me parece adecuada. La expresión facial de Amy se tornó más amable. Esbozó una sutil sonrisa que colmó mi corazón de júbilo. Le reconforta escuchar tus palabras. Murmuró. Ya que no. Imagina cómo sería si no la sintieras. Levanté la mano y acaricié su mejilla. Los dedos detectando el calor de su piel bajo mi palma en un tono suave. Manifesté que hallaríamos una solución en conjunto. Permanecimos un tiempo considerable en silencio, desviando la mirada el uno del otro. La habitación se llenó con el sereno sonido de la lluvia y el crepitar del fuego. Hoguera. Nada era necesario articular palabra alguna, todo estaba implícito. De antemano. Ambos éramos conscientes de ello. Nuestros sentimientos y su autenticidad se manifestaron de manera perceptible. Mientras él se inclinaba con calma hacia adelante, manteniendo siempre su postura. La mirada fija entre los míos. Con delicadeza y timidez. Rosados sus labios. Con los míos. Un beso dulce y tierno que reflejaba todo el amor y la emoción que habíamos atesorado durante tanto tiempo. La prisa se manifestaba. Pero no por una urgencia, sino por sinceridad. Expresión de nuestros sentimientos recíprocos al desviar la mirada. Pude. La intensa emoción reflejada en sus ojos me hizo comprender que habíamos cruzado un límite. No había retorno sin experimentar temor, sentí una sensación. La serenidad parecía ser el destino al que siempre debimos arribar una vez allí. Todo lo demás en el mundo parecía desvanecerse mientras se acercaba a mí, rodeándome con sus brazos. Nos mantuvimos abrazados en ese momento mientras el agua seguía cayendo afuera y las llamas parpadeaban suavemente, iluminando la habitación con un resplandor acogedor. En ese momento comprendí que a pesar de los obstáculos que pudiésemos encontrar durante la noche, se llevaron a cabo animadas conversaciones y gestos afectuosos. Tiernas expresiones de cariño. Nada debatíamos sobre lo que el futuro nos deparaba ni sobre el significado que esta nueva etapa en nuestra relación tenía, lo fundamental era el presente. Este instante, al que únicamente compartíamos nuestra presencia bajo la lluvia que persistía en caer fuera de casa, reflexionaba sobre las transformaciones que ocurrieron en nuestra relación. En un breve lapso habían sido notables para mí. Crecimiento desde su infancia al llevar a cabo esa acción. Nuestra relación se transformó en algo imprevisto para mí. Algo que finalmente acepté esa noche. Regresó a mi habitación. Sin lugar a dudas. En esta ocasión se recostó. En la cama. Junto a mí. Al rodearlo con sus brazos. Se estrechó contra él. Se asemejaba a las noches previas en las que buscaba consuelo o protección, en esta ocasión. Percibí que éramos similares. Como habíamos descubierto algo entre nosotros que trascendía cualquier otra cosa en el universo. Recliné mi cabeza en su pecho, percibiendo la cadencia incesante de su corazón. Y por primera vez en un extenso periodo, experimenté una plenitud completa y absoluta en relación con lo que sea que esto signifique. Independientemente de lo que posea. Me encontraba preparada para lo que estaba por venir. Mi compañera y yo siempre mantuvimos una relación estrecha. Pero ahora nuestra conexión había evolucionado, éramos aliados en el sentido más genuino. Expresión y estaba convencida de que, independientemente de los obstáculos que surgieran, los enfrentaría para conciliar el sueño. Esbozo una sutil sonrisa para mí misma al descubrir todas esas cosas, fue una locura. Pero las opiniones ajenas no me influían. Eso que me provocaba una sensación